El radar confirmó la aproximación. La torre autorizó el aterrizaje. Desde tierra todo parecía normal mientras el avión descendía. Nada parecía fuera de lugar. El problema solo se hizo evidente cuando las ruedas tocaron la pista. La aeronave desaceleró, salió de la pista y se detuvo exactamente donde debía. Los motores aún estaban calientes, las luces encendidas, los sistemas funcionando. Pero cuando el personal de tierra se acercó, algo no estaba bien. No había nadie a bordo. Ningún piloto en la cabina. Ningún pasajero en los asientos. Ningún miembro de la tripulación. El avión había aterrizado solo. Esto no es ciencia ficción. Es un caso real, registrado por autoridades aeronáuticas y rodeado de silencio hasta hoy. Un vuelo que despegó con normalidad, siguió su ruta prevista y llegó completamente vacío. Según los registros, horas antes del aterrizaje, la aeronave estaba en contacto con la torre de control. Las comunicaciones eran claras. No hubo llamadas de emergencia. No se reportaron fallos. No había señales de peligro inminente. Y entonces, de repente, el silencio. El contacto se perdió durante algunos minutos. El tiempo suficiente para generar inquietud, pero no pánico. Las pérdidas temporales de comunicación ocurren. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Cuando el avión reapareció en el radar, seguía el plan de vuelo con exactitud. Altitud correcta, velocidad normal, como si todo estuviera bajo control, como si alguien aún estuviera allí. Pero no lo estaba. Dentro de la cabina no había señales de lucha, pánico ni evacuación. El equipaje seguía en los compartimentos superiores. Los asientos estaban ordenados. No había indicios de fallos estructurales, incendio ni despresurización. Era como si todos simplemente hubieran dejado de existir. Las autoridades aislaron la aeronave de inmediato. Se abrieron informes técnicos. Especialistas analizaron cada detalle. Pero ninguna explicación lograba responder a la pregunta central. ¿Cómo un avión comercial en pleno vuelo pierde a todas las personas a bordo y aún así consigue aterrizar? Algunas teorías hablan de un fallo catastrófico seguido de sistemas automáticos tomando el control. Otras sugieren un error humano a una escala imposible. También hay quienes creen que algo ocurrió durante el vuelo. Algo que no dejó marcas visibles, pero eliminó por completo a quienes estaban allí. Lo más inquietante es la escasez de registros oficiales, fragmentados, incompletos, como si la historia hubiera sido empujada deliberadamente al olvido. Pero nunca desapareció del todo, porque cada vez que se habla de aviones fantasma, vuelos silenciosos o aterrizajes imposibles, alguien recuerda aquel día, el avión que llegó, operativo, intacto y completamente vacío. En las horas posteriores al aterrizaje, el avión fue tratado como una escena que no podía ser alterada. Técnicos, investigadores y autoridades ingresaron con extremo cuidado. Cada interruptor, cada panel, cada registro electrónico debía ser analizado. Porque no solo buscaban una falla, buscaban algo que pudiera explicar lo imposible. Las grabadoras de vuelo estaban intactas. Los datos mostraban una trayectoria estable, sin maniobras bruscas ni cambios extremos de altitud o velocidad. Nada que indicara pánico en la cabina. Nada que sugiriera una emergencia. El avión simplemente siguió volando. Las comunicaciones registradas aumentaron aún más la inquietud. Minutos antes del silencio, la voz del piloto sonaba normal, sin tensión, sin pedidos de ayuda, sin vacilación. Después nada, un corte limpio, como si la presencia humana hubiera sido desconectada. El interior del avión generó todavía más preguntas. No había señales de evacuación, ninguna puerta abierta en pleno vuelo, ningún equipo de emergencia activado. Las máscaras de oxígeno seguían guardadas, los chalecos salvavidas intactos. Nada explicaba la desaparición simultánea de todos a bordo. Equipos médicos y especialistas forenses evaluaron la posibilidad de un evento fisiológico colectivo, algo rápido, silencioso y fatal. Pero ninguna condición conocida podía explicar ese escenario sin dejar rastros. Ni siquiera una despresurización extrema justificaba lo encontrado.
Otra línea de investigación consideró una cadena de errores humanos, un fallo grave seguido de decisiones aún peores. Pero esta teoría también fallaba al explicar la ausencia total de caos. No había señales de lucha, intentos de control manual ni daños internos. El avión no parecía abandonado, parecía no haber sido perdido nunca. Con el paso de los días, la investigación comenzó a cambiar de tono. Menos preguntas técnicas, más silencio institucional, retrasos en la publicación de informes, información contradictoria, detalles omitidos, como si el caso estuviera siendo apartado lentamente de la atención pública. Lo que más inquietaba a los investigadores no era solo la desaparición de las personas, sino el comportamiento de la aeronave después de eso. No cayó, no se desvió, no presentó fallos críticos. Continuó obedeciendo comandos automáticos con una precisión inquietante. Era como si el avión hubiera decidido terminar el vuelo por sí mismo, y eso planteaba una pregunta aún más incómoda. Si no había nadie a bordo, ¿quién o qué estaba al mando? Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser tratado como un simple incidente aéreo y pasó a ocupar un espacio incómodo entre lo que puede explicarse y lo que nadie quiere reconocer públicamente. No porque faltaran teorías, sino porque todas parecían insuficientes. La explicación oficial más aceptada señala una combinación poco probable de fallos técnicos, error humano y sistemas automáticos tomando el control. Una secuencia tan específica que nunca volvió a repetirse. En el papel funcionaba. En la realidad, dejaba vacíos demasiado grandes para ignorar. Algunos expertos cuestionaron el comportamiento del piloto automático. Aunque es capaz de mantener altitud y rumbo, no fue diseñado para ejecutar un aterrizaje completo sin supervisión humana en condiciones reales en aquel momento. Aún así, el avión descendió, se alineó con la pista y tocó tierra con precisión, un procedimiento que entonces requería intervención constante. Otro detalle llamó la atención años después. El momento en que las comunicaciones se interrumpieron coincidió con una breve anomalía registrada en los instrumentos de navegación de la región. Demasiado pequeña para activar alertas, demasiado breve para ser investigada a fondo, pero suficiente para levantar una posibilidad inquietante. Algo interfirió en el vuelo, sin dejar evidencia física. La ausencia de cuerpos, restos o cualquier rastro humano llevó a algunos investigadores a considerar escenarios que nunca aparecieron en los informes finales. No por falta de indicios, sino por falta de precedentes. Porque admitir que personas pueden desaparecer de un entorno cerrado en pleno vuelo generaría más preguntas que respuestas. Con el tiempo, el caso fue archivado. Los documentos permanecen inaccesibles al público. El avión nunca volvió a operar, y los nombres de quienes deberían haber estado a bordo desaparecieron de los registros oficiales, como si el vuelo nunca hubiera existido. Pero historias como esta no desaparecen realmente. Regresan en relatos fragmentados, en foros especializados, en conversaciones discretas entre profesionales que aún se preguntan cómo una máquina siguió funcionando. Después de que la presencia humana dejó de existir. Tal vez el avión no aterrizó vacío. Tal vez simplemente llegó sin testigos. Porque si un vuelo puede continuar después de que todos desaparecen, entonces la pregunta nunca fue qué ocurrió con las personas, sino qué tomó el control cuando ya no estaban.